Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este workshop de Emprendiendo del Sueño al Hecho. Dos cosas. Primero, felicitarlos por dar ese primer paso a cumplir uno de sus grandes sueños, que estoy seguro que aquí tenemos a los sueños de la vida de muchas personas. Y la segunda cosa es agradecerles por eso, por poner sus sueños en nuestras manos. De alguna manera guiarlos en el camino para cristalizarlo y cumplir todas esas metas, esos objetivos que se cumplieron a través de este gran sueño, ¿no? Hoy damos este primer paso para cumplir ese sueño, para convertirlo en hecho, y eso habla muy bien de ustedes, de los que están del otro lado, que estoy seguro que son personas bien echadas hacia adelante y que vamos a cumplir y vamos a cristalizar muchísimos sueños que se van a convertir en una revolución en el mundo, ¿no? O sea, el mundo hoy necesita emprendedores, como son todos ustedes que están dando ese paso, gente que quiera cambiar el mundo, gente que quiera cambiar las cosas, que encuentre nuevas maneras y nuevas formas de cómo resolver problemas que tenemos en el mundo, de cómo hacer esto más sustentable, de cómo eliminar la pobreza, cómo dar empleos. Entonces, el mundo cuenta con ustedes, estoy seguro que vamos a cumplir un muy buen objetivo que tenemos planteado desde hace mucho tiempo y que por X o Y cosa no lo hemos llevado a cabo, pero el momento es ahora, ¿ok? Bueno, pues vamos a arrancar con una frase que a mí me resuena muchísimo, que es bastante fuerte y que creo que resume demasiado de los conceptos a los que queremos llegar. Esta frase la dijo Steve Jobs y dice que si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. Es una frase súper fuerte, pero es totalmente la realidad. Hoy estamos aquí para trabajar por nuestros sueños, hoy estamos aquí para cumplir los nuestros y no trabajar para los de alguien más. Las ideas y el mundo es de las personas que se atreven a cumplirlas, ¿ok? Entonces esta frase creo que es súper poderosa, envuelve mucho, internalicémosla y vayamos tras nuestros sueños. ¿Cuál es el objetivo de este workshop? Bueno, pues es aterrizar tu idea de negocio, traducirla en objetivos y establecer el paso a paso para llevarla a cabo, ¿no? Muchas veces ya tenemos la idea en la cabeza, pero pues no sabemos por dónde empezar, cómo nos vamos adaptando, cómo vamos saliendo. Quizá conocemos las metodologías, pero no sabemos cómo lograr esa comunión de todas las cosas que conocemos, ¿no? A veces, en serio, tenemos muchísimas ideas o buenas ideas, pero ya en el simple hecho de decir, uy, pero ¿cómo le voy a hacer para llevarla adelante? ¿Por dónde empiezo? Ahí se frustra el 90% de las ideas, se nos podría decir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a establecer ese paso a paso para concretarlo. Vamos a trabajar con 7 módulos, ¿no? Estos 7 módulos es la manera que nosotros encontramos mucho más práctica para cumplir ese sueño y llevarlo al hecho. El primer módulo es con el que vamos a arrancar ahora, que se llama Atrévete a Emprender, donde vamos a descubrir y conocer cuál es el ecosistema emprendedor, ¿no? Cuáles son los retos y cuáles son todo ese camino que tiene que recorrer el emprendedor. Después nos vamos a tu razón de ser, que es el Ikigai. Vamos a ocupar una metodología japonesa bastante buena, bastante poderosa, donde lo que pretendo es alinearlos a ustedes, al emprendedor con el emprendimiento. O sea, quiero que estemos conscientes de cuál es la razón de ser del individuo antes de salir adelante a buscar un emprendimiento como organización. Hay que alinear primero y estar bien claro qué es lo que somos y qué es lo que nos motiva para movernos hacia adelante, y ya de ahí buscar entonces el emprendimiento o la organización. Después nos vamos a ir a modelar la propuesta de valor. Vamos a esa idea empezar a tomar los primeros pasos, empezar a tomar varios puntos, empezar a unir este rompecabezas y buscar todos los puntos para crear una propuesta de valor pues, que sea relevante, que sea diferente, ¿no? Después nos vamos a ir al cuarto módulo. Este módulo vamos a poner a prueba esa propuesta de valor, esa idea de negocio que tenemos para de alguna manera disminuir los riesgos que tenemos de un emprendimiento, ¿no? Saber un poco qué es a lo que nos vamos a enfrentar, conocerlo y antes de salir al mercado, pues, tener una previa y saber qué es lo que hay allá afuera. Después nos vamos a ir al módulo 5, donde vamos a escribir el guión de nuestra empresa, el famoso business plan, que bueno, pues muchas veces nosotros ya tenemos la idea, tenemos el dinero,
pero pues no sabemos qué es lo que sigue y muchas veces hay gente que quiere apostar incluso por nuestro proyecto y lo primero que dicen, está bien, pásame tu business plan y con eso avanzamos. Y unos nos hablan como que en otro idioma, ¿no? ¿Qué es el business plan? ¿Qué es lo que tengo que poner? En realidad es que no existe un formato como tal oficial, total, del business plan. Hay varias formas de hacerlo. Entonces vamos a hacer uno estructurado de tal manera que funcione con lo que pretendemos nosotros en este workshop. No queremos ser un workshop que sea larguísimo, que sea tardado, porque sabemos que tienen un tiempo limitado, ¿no? Que necesitamos que sea algo dinámico, algo que sea realizable, porque si les digo, no, este workshop dura nada más y nada menos que 40 horas y con eso vas a hacer tu emprendimiento, van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es demasiado, ¿no? Más o menos en promedio podría decirles de que van a consumir unas 6 horas viendo todo el tema de los videos que tenemos para que vayan llevando el paso a paso y cada quien va a poder ir trabajándolo. Nos vamos al módulo 6. ¿Cuál es el módulo 6? Financiando el proyecto. Es bien importante que si ya tenemos un proyecto muy claro, si ya tenemos muy clara nuestra propuesta de valor, ya lo validemos, pues ver de dónde vamos a sacar el dinero, ¿no? Saber que existen varias opciones de financiarlo. Muchas veces ya tenemos nosotros el dinero, pero algunas veces no lo tenemos. Entonces, saber cómo lo puedo financiar, cómo puedo acceder yo a eso y cómo puedo vender yo mi proyecto, que es muy importante. Y en el módulo 7, el último, pues son los primeros pasos. Ahí vamos a ver qué es lo que sigue. Ok, ya tengo todo listo, tengo el guión listo, tengo el dinero listo. ¿Ahora qué sigue? Pues vamos a ver cómo constituimos, cómo organizamos esa compañía, cómo integramos esto al mundo digital, que hoy en día es importantísimo, porque pues, muchas veces la realidad es que ya si no estás en internet, es como si no existieras, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuáles son los primeros pasos que tenemos que seguir para, listos, salir del nido y emprender el vuelo. Bueno, ahora sigue quién soy yo. Me llamo Marco Antonio Ruiz Jimeno. Tengo 20 años de experiencia en el tema de desarrollo de negocios, mayormente en varios países de América y unos cuantos más de Europa. Yo tengo una certificación como consultor en planes y modelos de negocio. Soy licenciado en Mercadotecnia. Tengo un máster en Business Administration, otro máster en Project Management. Y por temas de la empresa familiar, soy ingeniero en lubricación de maquinaria también, ¿no? Y buena parte del por qué estoy aquí con ustedes hoy es porque soy segunda generación de una empresa familiar. Entonces, yo decidí meterme a ser consultor porque empecé a buscar muchos temas, ayuda en muchas cosas que la realidad no lo encontraba en el mercado. Decidí que era un muy buen acercamiento, ya conociendo los temas de lo que es ser un empresario y las necesidades que hay ahí, abordar para ayudar sobre todo al tema de la sustentabilidad empresarial, ¿no? Que es un tema importantísimo. Sobre todo me enfoqué mucho en un principio al tema de la sucesión, que de los temas principales de los tabús más grandes que hay en el mundo de los negocios. Y bueno, pues entonces decidí hacerme consultor y con el tiempo se fue acercando conmigo gente que quería emprender, que quería hacer nuevos negocios y decidí meterme esto también al mundo de la innovación, de la generación de los nuevos modelos de negocio. Es un tema apasionante que me gusta muchísimo y que creo que con la experiencia que tengo dentro de los negocios hay algunas cosas que puedo aportarles. Por otro lado, pues soy emprendedor me corre por la sangre de emprendedor, porque desde muy chico, les podría decir de antes de los 10 años, siempre estaba buscando qué vender, qué hacer, cómo idearme cosas. Cuando estaba en el tema en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, me metí a hacer un sinfín de negocios de comida, luego iba de viaje, compraba cosas para venderlas, muy joven, todavía no terminaba ni la carrera y ya estaba poniendo una agencia de mercadotecnia. He puesto varias cosas en diferentes países, he tenido la fortuna de vivir en diferentes países también, así que he conocido diferentes culturas, diferentes cosas y pues hoy estoy aquí con la experiencia que tengo
de esos 20 años, de estos mercados que he tenido la fortuna de conocer, para ofrecerles todos los conocimientos que he podido ir recogiendo y que sigo retomando, implementando y que quiero dárselos hoy en día para facilitarles la vida como emprendedores, ¿no? La verdad es que yo he tenido la suerte, les voy a decir que es la suerte, de también haber fracasado en un par de emprendimientos, porque aprendí muchísimo. La verdad es que la mayor fuente de aprendizaje pues muchas veces son los errores que uno comete, los fracasos que tú tienes. La idea es cómo los capitalizas y si te levantas o no de ellos, ¿no? Eso lo aprendí también bastante de mi padre, el cual se levantó de la nada 3 veces, o sea, de haberse quedado prácticamente en ceros por temas de las devaluaciones o de problemas macroeconómicos, y que fue haciendo ajustes, ¿no? Entonces, hoy vengo a entregarles el conocimiento que he podido, como les digo, recoger a lo largo de estos años, y creo que vamos a ser un gran equipo juntos todos. Bueno, pues vamos a arrancar entonces con este primer módulo, emprendiendo del sueño al hecho. El módulo 1, como les mencionaba anteriormente, se trata a Atrévete a emprender. Bueno, ¿y qué vamos a aprender en esta sesión? Pues vamos a arrancar por conocer las ventajas y los retos de emprender, conocer el camino del emprendedor, cuál es el perfil que debemos de desarrollar como emprendedores, qué tipos de emprendimiento hay, cuáles son las etapas que hay dentro de un emprendimiento y pues ver cómo vamos a asegurar el éxito. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de emprender entonces? Pues uno es la libertad y flexibilidad, porque definitivamente cuando trabajamos para alguien, siempre decimos, cuando tenga mi negocio, no voy a abrir los fines de semana y no voy a trabajar los puentes. O quizá entre más tarde a trabajar, aunque salga más tarde, ¿no? Siempre pensamos eso. Y después también el control total del negocio, ¿no? Porque cuando trabajas en equipo con algunos compañeros, siempre dices, híjole, ojalá esto dependiera solamente de mí y yo, cuando dependa de mí, voy a tener el mejor resultado posible. Luego viene un tema de potencial de ganancias, porque pues sabemos que cuanto más trabajemos, cuanto más mercados abramos, tenemos más posibilidad de ganar, a diferencia de cuando tenemos un sueldo limitado o las comisiones son limitadas o no nos dan posibilidad de abrirnos en todos los mercados que queremos ver o en todos los territorios o en todas las líneas de productos que hay, ¿no? Algo muy importante y que es por lo que creo que estamos la mayoría aquí, es seguir lo que te apasiona. Y por eso vamos a validarlo con el tema del Ikigai, de tu razón de ser, porque la verdad es que es padrísimo levantarte todos los días haciendo lo que más te gusta, y de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutarla. Luego, pues la capacidad de impacto. Eso, créanme que es de las cosas que más satisfacción te pueden dejar, ¿no? Saber que estás creando empleos para que la gente pueda progresar en su vida, pueda llevar alimento a sus casas y en algunos puntos saber que lo que tú estás haciendo contribuye a muchas cosas. Por ejemplo, a lo mejor yo vendo químicos para limpieza, pero resulta que estos químicos para limpieza que vendo los usan para limpiar quirófanos en un hospital infantil donde salvan las vidas de los niños. Entonces ya esto toma otra dimensión. O que vendo tornillos, pero ¿qué pasa? Que los tornillos que vendo yo los están usando para poner dentro de los aviones. Y entonces cuando yo voy en un avión de tal compañía o de tal marca que usa mis tornillos, bueno, me lleva a otra dimensión totalmente. Mi impacto está por los cielos, literal. Después, pues, desarrollar diferentes habilidades, porque cuando trabajas, yo, por ejemplo, pues, estudié marketing y pues no es lo mismo que me desarrollara en una agencia de marketing o en una empresa de marketing, donde siempre voy a hacer lo mismo. Cuando tengo un negocio, tengo que aprender de contabilidad, tengo que aprender de administración, algunas cosas legales tendré que aprender, las cosas técnicas del negocio si no se relaciona a lo mismo, más lo que yo ya sé de marketing, ¿no? Entonces, eso para personas muy inquietas como un servidor, pues es algo que te llena realmente el alma. Y luego vienen los retos de emprender, porque después no quiero que vengan y me digan, oye Marco, pues es que no me dijiste, no me advertiste, mano, y ahorita ya no sé ni qué hacer, ni en dónde meterme, porque esto es demasiado fuerte. El primero, pues es que, así como decíamos, que pues a lo mejor puedes llegar más tarde al trabajo o no abrir algún día, pues también te encuentras con que hay una gran responsabilidad.
y que a lo mejor vas a tener que ser el primero en llegar y el último en irte, y ese a lo mejor quítalo porque al principio será así, es lo más probable. Definitivamente hay riesgos que a veces nosotros cuando empezamos el negocio no los dimensionamos hasta allá, pero esta responsabilidad que les digo también implica algunas cuestiones de que, por ejemplo, si somos contratistas estatales o si somos contratistas industriales, pues hay potencial de lesiones en algunos temas, de accidentes también, que nosotros tenemos que siempre tener contemplado y minimizarlos, ¿no? Porque hay vidas de por medio, porque incluso hay producciones, si somos contratistas estatales y estamos trabajando para quien produce el agua y un error nuestro, pues puede costar que no haya agua por mucho tiempo, por ejemplo. Entonces hay una gran responsabilidad que tenemos que poner ahí y hay muchos riesgos ahí que están envueltos también, entonces eso debemos de saberlo. También hay otro tipo de riesgos que son los financieros, hay riesgos financieros potenciables porque nosotros podemos tener todos nuestros ahorros de la vida ahí y de repente en una mala operación podemos perder todo, ¿no? Y tener que volver a empezar. Muchas veces el dinero que tenemos nosotros pues puede ser de un anticipo de un cliente, pero tenemos que cuidar cómo aplicamos ese dinero porque si no podemos empezar a tener problemas, incluso hasta legales, una mala aplicación del dinero y de repente no tener la capacidad de responderle a un cliente en una orden de compra. Hay que tener mucho cuidado en el tema financiero, cómo estamos manejando el dinero de la empresa. Luego, pues, situaciones de estrés. Eso hay todos los días. Ahí nos empiezan a salir canas, se nos empieza a caer el cabello. Y eso es la vida del emprendedor. El estrés es constante y muchas veces el estrés ni siquiera viene de fuera, sino lo generamos nosotros, porque todo el tiempo queremos estar creciendo y entre más estresados, pues muchas veces mejor salen también las cosas, pero es un tema que de verdad que hay que controlar. Y bueno, si eres alguien que no te gusta mucho el estrés, bueno, pues tienes que encontrar una muy buena manera de cómo dejar esto de lado de la ecuación. Se requiere de una red de profesionales. Definitivamente necesitas hacer un muy buen networking, conocer gente que te pueda ayudar ahí y estar abierto también a eso. Vas a tener que saber también aquí trabajar en equipo. Si pensaste que al ser emprendedor o tener tu compañía ya no necesitabas trabajar en equipo, pues no. Ahora necesitas trabajar en equipo mejor que nunca y tener el mejor equipo contigo a tu lado para que te ayude a salir mucho más rápido. Acuérdate que se llega mucho más lejos acompañado que solo. Entonces necesitas una red de abogados, contadores, seguramente expertos del tema en el que estás trabajando, de marketing, que te van a facilitar las cosas, porque zapatero a tus zapatos, si tú te enfocas en lo tuyo, en el crecimiento de tu compañía, va a ser mucho más fácil, pero tienes que confiar en la gente que esté en tu entorno y te tienes que rodear de gente muy buena para que te impulse. Hay grandes sacrificios y muchas horas de trabajo. Al principio, no sé, por ejemplo, yo les puedo decir dentro de la empresa familiar que hubo navidades que mi padre no pasó en algún momento, fines de semana un montón, meses invernos muchas veces, y cuando yo crecí ya también estaba en todo este tema. Bueno, no les cuento cuántos fines de semana no he estado con mi familia, no les cuento cuántas veces he tenido que viajar de noche, de madrugada, estar sin comer muchas horas porque estás en un trayecto, porque estás en un servicio, porque estás en un viaje de trabajo. Entonces va a haber grandes sacrificios y muchas horas de trabajo, pero lo que es importante es que esto lo hagas como una etapa de la vida, ¿no? Que no quitemos el foco de que al final, pues nosotros trabajamos para vivir y no vivamos para trabajar, ¿no? Que tengamos un balance, porque eso nos va a ayudar a llegar más lejos también. Entonces, al principio es inevitable hacerlo, pero sí les recomiendo mucho que lo hagan como una etapa, ¿no? Trabajar más horas no quiere decir que trabajes mejor, entonces es muy importante encontrar un balance ahí. Y bueno, vamos a toparnos con competidores bien establecidos. Hay un buen cliente que tengo que está montando una cafetería en San Diego, estamos haciendo un proyecto muy padre con él y pues buscando el local donde se va a posicionar, llegó en un punto en el que ya le dije, mira, o sea, también ahí hay un Starbucks allá adelante, pero pues, ¿qué te digo? O sea, finalmente esos cuates están en todos lados, están en todas las esquinas. Nosotros tenemos que buscar una manera diferente de posicionarnos, lo estamos haciendo diferente. Entonces,
olvídate ya un poco de eso, ¿no? Obviamente uno busca el lugar estratégico que te permita crecer mucho más. Pero pues sí vas a llegar y muchas veces hay empresas que ya tienen 30, 40, 50, 70 o más de 100 años en el mercado, que obviamente empezaron hace mucho y ya generaron una riqueza diferente, y no te tiene que dar miedo tampoco. O sea, con una buena estrategia, un buen business plan, tú puedes competirle con ellos. Y así como estás empezando tú, empezaron ellos, ¿no? Entonces, perdamos el miedo de eso, pero sepamos que al principio va a ser más cuesta arriba y nada, no pasa nada. Hay que hacer un buen business plan y hay que ser echados para adelante con eso. Este gráfico a mí me gustó mucho desde que lo vi y me gusta darlo, pues, ponerlo como un ejemplo, ¿no? De traer visualmente lo que pasa muchas veces con el emprendedor. ¿Por qué? Porque lo que sí les puedo decir que la profesión del emprendedor y del empresario en general es bien solitaria. O sea, te vas dando cuenta con el tiempo de que pues la gente, en las buenas hay un montón y en las malas no hay nadie a veces, ¿no? O una, dos o tres personas. Entonces, es muy importante ver pues cómo son las personas en tu vida, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Personas que te critiquen, no hombre, hay muchísimas. Todo el mundo se siente con el derecho de hablar y de opinar, ¿no? De si estás haciendo las cosas bien o si estás haciendo las cosas mal, si te ves bien, si te ves mal. Para criticar hay muchísimas personas. Nosotros hay que ver qué nos importa de eso, ¿no? O sea, tomar lo que valga la pena. Si hay alguna crítica constructiva la tomamos. Las destructivas yo creo que solo nos sirven para alimentarnos y darnos más motivos para seguir adelante. Los chismosos o la gente que empieza a bochinchar, dicen en otros de los países que también consumen este curso en Latinoamérica. Pues hay un montón de gente que va a estar intencionada, bien intencionada o malintencionadamente, diciendo chismes, diciendo cosas, inventando cosas, o quizás sí diciendo las cosas como son. Pues hay muchos chismosos. Después, cuando hablas de las personas que creen en ti, ya son menos de todas estas personas que te criticaron, que fueron chismosos. Los que creen en ti, pues son unos cuantos, y sobre todo cuando eres emprendedor, cuando vas arrancando, se te acerca mucha gente, ¿no? Muchos creen en ti, ¿no? Al principio saben que traes dinero para poder hacer tu emprendimiento, o que traes las ganas, que eres un potencial triunfador. Entonces se te acerca mucha gente, viene mucha gente. Hay que tener cuidado y de ver quién se acerca bondadosamente y quién no, ¿no? O sea, eso es bien importante. Porque después, pues las personas que te motivan son mucho menos, ¿no? O sea, se va reduciendo el filtro de los que critican, los chismosos, los que creen en ti, hasta los que te motivan. Pues te motivan unos cuantos cuando te ven así medio apagado y todo. Y también a veces ahí es muy importante, y lo vamos a ver adelante en el tema del perfil, que nosotros nos automotivemos, porque habrá muchas ocasiones en lo que las personas a nuestro alrededor no comprendan la situación por la que estamos pasando como tal, y que por el conocimiento que tienen ellos o por el paradigma que tienen ellos, que la verdad es que a mucha gente le da miedo a emprender. A lo mejor tú vas y le cuentas a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposa, le cuentas algún tema, vienes y le dices, oye, ¿qué crees? Que entonces tengo problema con esto. Pues a veces más que motivarte, te desmotivan, ¿no? Vienen y te dicen, ah, ya te dije que ya dejes eso, que no es así, mejor consíguete un trabajo, que sea seguro, que te caiga el cheque sin ningún problema, todo. Entonces, los que te motivan cada vez son pocos. Y al final, los que te ayudan, pues te quedan una, dos o tres personas. La verdad es que se acaban contando con los dedos de la mano. Yo me puedo considerar un afortunado porque tengo varios ángeles y varias personas que me ayudan. Tengo un círculo de personas que son de los que me agarro y les digo, consíganse ese círculo de personas y no se suelten de ellos, ¿no? Porque la verdad es que para opinar, para decir, de dientes para afuera, un montón de personas se te van a acercar. Pero a la hora de ayudarte, de verdad que a veces te sorprendes de las personas que te acaban ayudando. Porque la familia es más normal, ¿no? Que tú pensarías me ayudarían. En algunos de los casos, la familia no es la que te va a ayudar. Y te sorprenderías las personas que realmente confían en ti y te apoyarían. Tienes que identificarlos. No siempre van a ser lo mismo. No siempre van a ser la familia. No siempre va a ser la pareja. No siempre van a ser los amigos. Es algo que son sensaciones, que son sentimientos que van saliendo. Pero lo que es bien importante es que sepas
que tú tienes que encontrar esa luz interna que te permita seguir adelante. Porque de verdad, para opinar hay muchas personas, para ayudarte hay muy pocas personas, pero para motivarte también nada más vas a estar tú muchas veces, ¿no? Y bueno, nosotros ya que conocemos esto, que les digo que el tema de ser emprendedor o empresario es una profesión muy, pero muy solitaria, pues hay que conocer el camino del emprendedor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que recorrer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos poniendo? Pues bueno, cuando nosotros arrancamos, tenemos una idea, sentimos que el mundo nos queda chiquito, venimos con todo este empuje, nos sentimos súper poderosos porque ya decidimos por fin emprender, ya decidimos poner en marcha las cosas. Nosotros nos vemos así, lo proyectamos y la gente nos ve así como, wow, él se atrevió, él está ahí, él está dando sus primeros pasos. Entonces el emprendedor es el superhéroe, el superpoderoso, el que lo sabe todo. Después, con el tiempo, nos vamos dando cuenta que de emprendedores muchas veces, el 99.9% de las veces, pasamos a ser autoempleados y nos convertimos en todólogos porque nos damos cuenta que pues tenemos empleados que los vamos contratando y mucho va a depender del presupuesto que tenemos y la gente que tenemos a la mano. Nos vamos dando cuenta que la realidad, muchas cosas las tenemos que hacer nosotros. Y no es que esté mal, es algo que es normal, que es natural, que está bien, pero tenemos que tener muy claro que solo sea una etapa, ¿no? Que sea una etapa que tenemos nosotros que ir brincando, porque la verdad es que muchas de las empresas se quedan ahí. El dueño no suelta, no sabe delegar. Realmente es que los emprendimientos, tú platicas con los emprendedores y con la primera generación de empresarios y te hablan de los emprendimientos como si fueran sus hijos o sus bebés, ¿no? Y lo son, realmente, lo son. Entonces, no es como tus hijos, no se los prestas a cualquier persona, no se los encargas a que te los cuide cualquier persona y mucho menos que te los eduque cualquier persona, ¿no? Entonces empezamos a tratar nosotros de quedarnos con las cosas más importantes y te vuelves en todólogo y te vuelves en un autoempleado y no puedes sacar el pie de la base y estás todo el tiempo ahí y no tienes vacaciones y no tienes tiempos libres y entonces viene una nube roja como la que está ahí, donde sale algo que casi ningún emprendedor al principio se salva, el famoso síndrome del impostor, donde empezamos a preguntarnos, oye, ¿en qué me metí? ¿Habré hecho bien? ¿No me siento preparado para esto? ¿Estaré preparado realmente para hacer esto? ¿Soy una persona apta para esto? ¿Realmente soy competente? Es normal que nos vengan todas esas dudas, porque la verdad es que los retos que vienen, o sea, de repente tú te dedicaste toda tu vida al tema de la contabilidad, entonces eres muy bueno en contabilidad, ¿no? Pero cuando viene el tema de que tienes que hacer una estrategia para la venta del producto, pues te das cuenta que tus conocimientos son muy limitados en eso, ¿no? Entonces, es normal, pero no por eso te tienes que sentir con ese síndrome del impostor. No todos somos todólogos y no pretendemos que todo el tiempo seamos todólogos. Después, ¿qué sigue? Bueno, si logramos dar el siguiente paso y avanzar y salir de esta parte de ser un autoempleado y ser un todólogo y no tener vacaciones y no tener días libres, pues nos vamos a ser empresario. ¿Qué pasa con el empresario? El empresario sí que tiene ya mucho más tiempo, tiene una red de trabajo, tiene una organización la cual él dirige. Entonces este empresario pues es la cabeza, pero ya supo delegar, ya supo llevar la compañía hacia otros puntos. Entonces lo ideal es que nosotros lleguemos a este punto de una manera, digamos, suavecita, ¿no? Que de una manera fluida y que podamos avanzar, ser de emprendedor a empresario, pues sin tanto drama, ¿no? Pero bueno, pues este empresario todavía tiene que cumplir obligaciones, o sea, y entonces empieza la pregunta, oye, pues ¿qué va a pasar cuando me retire, no? O sea, ¿me voy a poder retirar? ¿Qué va a pasar con la compañía si no estoy yo ahí? Porque finalmente las decisiones importantes siguen recayendo en este empresario, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ideal es que ya te conviertas en dueño o en accionista.
Y eso pasa con el tiempo, primeramente, ¿no? O sea, cuando llegas a una cierta edad dices, no, sabes que ya no quiero trabajar, ¿no? Pero muchas veces no tiene que ser solamente el tiempo, ¿no? O sea, llega un punto en el que pues, dices, sabes que ya cumplí los objetivos, ya cumplí mi ciclo en esta empresa, e incluso para llegar al siguiente nivel, déjame contrato a alguien que sea un muy buen director de la compañía, yo me dedico a lo mío, o emprendo otro negocio, o empiezo a dedicar esto y a trabajar de dueño ya realmente, ¿no? A ver cómo están las cuentas, a recibir mis utilidades y nada, a gozar la vida, ¿no? Que es lo que queremos hacer tal cual. Pero llega un punto en el que lo más complicado, les podría decir, en la mayoría de las empresas, sobre todo empresas familiares, en las pymes, es el tema de la sucesión. ¿Cómo logro yo pasar de ser un empresario a ser un dueño o un accionista de la compañía? Esa es la gran pregunta de las empresas. Y hay algunas maneras de hacerlo, ¿no? Depende cómo lo quieres hacer. Pero pues normalmente, ¿qué pasa? El que es la primera generación de la empresa, la primera generación de la compañía, pues agarra y lo que piensa, pues lo más fácil. Le hago la sucesión a mi hijo, a alguien de mi familia, o déjame busco a alguien como yo, pero es bien complicado hacerlo, porque realmente lo que quieren es clonarse en alguien más. Y entonces, ok, a lo mejor el sucesor puede ser tu hijo, porque le gustó tu compañía, le gustó cómo está, desde muy chico tiene los mismos gustos que tú, aprendió, está metido ahí, pero pues, de eso a que sea una clonación es muy diferente, porque creció en otra generación, tiene otras ideas, y ahí viene el primer roce o el primer problema, que pues normalmente tú quieres como primera generación que la persona que sigue después de ti haga las cosas exactamente como tú piensas que se tienen que hacer. Entonces es muy complicado hacer esta sucesión individual. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces pues, puede hacer una estructura o un equipo de trabajo que siga esa sucesión. O sea, normalmente cuando el emprendedor, por lo que les decía de este camino que va corriendo, acaba haciendo muchas cosas más de lo que haría un simple director o una persona en la empresa. Entonces, no te puedes clonar en una sola persona. Necesitas varias personas para que hagan lo que tú hacías. Para que tengan, porque es muy difícil que encuentres a alguien, aún sea tu familia, aún sea tu hijo y aún sea tu sangre, que tenga la misma pasión que tienes tú por tu negocio, que quiera trabajar las mismas horas que tú trabajas por tu negocio. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones se preocupan por otras cosas, o sea, ya no se preocupan simple y sencillamente por dedicarle tantas horas al trabajo, o sea, la verdad buscan un balance mucho mejor entre lo que es la vida y el trabajo, ¿no? Porque nosotros, las generaciones que está hoy saliendo, que es la de los baby boomers, generación X, generación Y y todavía los millennials, pues muchos no entendimos esa frase de trabajo para vivir, no vivo para trabajar, ¿no? Muchos vivimos para trabajar y la realidad es que no se trata de eso. Entonces, por eso hay que encontrar una estructura o un equipo de trabajo que esté balanceada, que pueda seguir y cumplir la promesa que nos hacemos nosotros cuando abrimos esa compañía, ¿no? Y si no, hay muchas cosas que pasan. Hay un tema donde viene también una asociación, donde podemos conseguir un socio o un socio industrial o un consorcio como tal. Esto le pasa mucho a los abogados, a los contadores, a los médicos también. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que ellos se dan cuenta que sí son unos autoempleados, porque ellos trabajan y lucran con su conocimiento, ¿no? No es un producto, es un servicio más bien. Entonces, pues llega un punto en el que estas firmas de abogados, por ejemplo, hacen asociados a sus abogados. Los asocian y participan dentro de eso y van subiendo de niveles jerárquicos dentro de la compañía. Y entonces buscan a alguien que le dé continuidad al proyecto que tengo, porque si no, pues me jubilo yo y se acabó la empresa. Simple y sencillamente. Y después, hay un punto que muy pocas veces tomamos en cuenta, que muy pocas veces se contempla. Todos ustedes están aquí porque son emprendedores y porque están dispuestos a sudar lo que hay que sudar para llevar una compañía de 0 a 100. Pero hay personas que quieren ser empresarios y no quieren vivir la vida del emprendedor. No quieren disfrutar con todo eso. Tienen el dinero y pues podríamos decir muchas veces es alguien que te puede comprar una franquicia, ¿no? Pero así como te puede comprar una franquicia, te puede comprar una empresa que ya está funcionando.
tú ya corriste todo eso, ese camino que había que recorrer, ya eres una empresa exitosa, entonces es momento de que se la vendas a lo mejor a alguien más. O sea, no tiene que haber una sucesión como tal. Te pueden comprar tu empresa por millones de dólares y con eso ya, mira, dedícate a disfrutar la vida. Y muchas veces los jóvenes de ahora, lo hacen muy pronto, ¿eh? O sea, de repente ven, mi empresa ya es un éxito, ya lo escalé, tengo una empresa de software pequeñita, déjame se la vendo a Microsoft. Tengo una empresa que empieza a fabricar una tecnología nueva, déjame se la vendo a Apple. Y así se van haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la manera más sencilla de ejemplificar esto es, por ejemplo, con una casa, ¿no? O sea, vamos a poner ejemplo de una casa. Bastante sencillo. ¿Qué pasa? Hay gente que su sueño es diseñar la casa de sus sueños. Hacer desde el plano, ya tiene imaginados cuáles van a ser los espacios, dónde tengo el cuarto, cuántos cuartos voy a tener, si voy a poner un patio en el centro, o si la cocina va enfrente o atrás, si no tiene pared, etc. Entonces, hace la casa a su medida, la diseña y hace todo. Pero también hay otro tipo de personas que van con una constructora o van con un corredor de bienes raíces a comprar una casa que ya está hecha. ¿Por qué? Porque por practicidad van y escogen entre diferentes casas, la más bonita, la que más les acomode y listo, vámonos. Entonces eso pasa cuando puedes vender tu empresa. Hay gente que está dispuesta a pagarte por el trabajo que tú ya hiciste y saben que tú estás ganando por eso, pero no están dispuestos a tener todo ese sudor y todo ese esfuerzo que se necesita para ser emprendedor y empezar el negocio desde cero. Bueno, y después nos vamos a otro tema que es bastante importante, sobre todo en este curso, porque en este workshop nosotros tenemos gente de diferentes edades, estoy seguro. O sea, hay gente que está en sus 20, en sus 30, en sus 40, 50, 60, hasta 70 o más, ¿no? Y es algo que quiero transmitirles. Nunca es tarde para emprender. Hay jóvenes que súper talentosos, niños prodigio inclusive, que empiezan los negocios muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Mark Zuckerberg, que antes de los 20 años ya había ideado lo que hoy en día es Meta, lo que fue Facebook, y hoy en día está revolucionando el mundo desde su ventana, ¿no? Está haciendo cosas increíbles, el metaverso, todo este tema de la realidad virtual, etcétera, y empezó muy joven. Pero por el otro lado también tenemos gente como el Coronel Sanders, el fundador de KFC, de Kentucky Fried Chicken, que, por ejemplo, él a los 65 años fue cuando se le ocurrió fundar KFC, cuando estaba listo y arrancó. Y hoy en día es uno de los grandes imperios del mundo capitalista moderno, ¿no? Entonces, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, John Pemberton, él inventó la Coca-Cola hasta los 55 años. O sea, en esos tiempos quiero que piensen que cuando empezaban todos estos modelos, o por ejemplo, Ray Kroc, que fue no el que ideó ni el que fundó como tal McDonald's, sino el que lo potencializó y lo llevó hasta la cadena que es hoy en día. Él a los 52 años vendía licuadoras. Y en aquellos momentos, pues la esperanza de vida eran de 65, 70 años como máximo. Entonces, en esos momentos era increíble imaginarse y visualizarse de que a esa etapa ibas empezando. ¿Por qué? Porque antes la vida era diferente y nuestros papás, nuestros abuelos a los 30 años ya tenían 10 hijos, 4 perros, 2 carros, 2 casas. Era muy diferente al ritmo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, si en aquellos tiempos se pudo hacer, pues hoy más, ¿no? Porque la esperanza de vida, ahora ya hay mucha gente centenaria inclusive, que llega a los 100 años. Antes se jubilaba, o todavía hoy se jubila la gente a los 65 años, pero la realidad es que queda gente con bastante buena edad productiva, ¿no? Con una edad productiva muy buena todavía, con muchas ganas, con mucho brío para seguir andando y haciendo proyectos. Entonces, pues, ¿qué pasa con el que tiene los 30, los 40, los 50 y que ya se siente viejo para emprender? Pues no, hombre, están en una edad perfecta, tienes otra expectativa, otra experiencia, y siendo joven también tienes tus ventajas, porque cuando eres joven la verdad es que te da mucho menos miedo las cosas, ¿no? O sea,
puedes arriesgar más quizá y lo haces sin ningún problema. Entonces, por eso no hay una edad correcta, no hay una edad correcta para emprender o la edad ideal. Las edades me parece que al final son solo números. No nos guiemos por eso, no dejemos que un pensamiento venga y nos diga, no, tú ya no estás para hacer esto, porque no pasa así. Estamos en cualquier momento de hacer spin-off o de cambiar, darle la vuelta a nuestro estilo. Por ejemplo, Mary Kay, pues a los 45 años vendía libros casi en casa y hoy tiene un imperio de cosméticos, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos ese punto. Y finalmente, para concluir esta parte del módulo, hay una frase que a mí me gusta mucho, que me resuena mucho y que como que la tomé de varios lados y la fui armando, y decirles que no existe el tiempo correcto, solo tiempo y lo que haces con él. Así que bienvenidos, vamos a hacer un gran trabajo, estoy seguro. Están en el tiempo correcto, en el momento correcto y justo para empezar ese emprendimiento, esa idea que tienen. Estoy seguro que vamos a cambiar el mundo juntos, así que vamos a seguir adelante. Bueno, ahora ¿qué sigue? El perfil del emprendedor, ¿no? El perfil del emprendedor lo que nos va a decir es, pues, cuáles son las habilidades y los conocimientos que nosotros deberíamos de tener para emprender. Hay que ver si los tenemos o los vamos a desarrollar, ¿no? Finalmente, yo creo que nadie nace con un librito de cómo ser emprendedor, cómo hacer las cosas. Muchas cosas se van desarrollando por experiencias en la vida, muchas las puedes desarrollar antes o después. Entonces, vamos viendo uno a uno, ¿no? Bueno, pues punto número 1, un emprendedor tiene que ser bastante creativo, ¿no? Tienes que idear una manera diferente de cómo resolver los problemas que hay hoy en día, en la vida, cómo encontrar caminos diferentes, o si vas a tomar un camino similar, ¿cómo hago para diferenciarme? ¿Cómo hago para ser diferente a los demás, ¿no? Tener mucha pasión, eso es importantísimo. La pasión es lo que va a mover tu emprendimiento, lo que mueve el mundo. Entonces es bien importante que estés conectado, por eso es tan importante conectar tu pasión, tus sentimientos con tu proyecto, alinearlos. Entonces eso va a ser uno de los puntos más importantes que vamos a hacer en este workshop y que yo les quiero transmitir, que busquen lo que realmente los llena. La resiliencia es un tema importantísimo porque no siempre las cosas van a ir bien y tampoco siempre van a ir las cosas mal, ¿no? Entonces tienes que tener esa fuerza para que si te caes te levantes rápido, para que si viene un golpe lo recibas, pienses qué fue lo que pasó y qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar, ¿no? La resiliencia es esta capacidad que tenemos los emprendedores de levantarnos, de volver a empezar y de decir, a ver, ok, acabo de perder a lo mejor una batalla, pero no la guerra. Es muy importante ir trabajando con eso, es muy importante ser resistentes a la frustración, ¿no? Tener toma de riesgos calculados es muy importante, o sea, hay que tomar los riesgos, hay que atreverse, hay que hacer las cosas, pero hay que medirlos y hay que ver cómo hacemos es que este riesgo no nos impacte tan fuerte o su potencial sea disminuido. Si ya viene el riesgo, bueno, pues me preparo, hago un plan de contingencia, qué va a pasar si llega a suceder, ¿no? Aprendizaje continuo, eso es la vida prácticamente, les diría. Nosotros, si tú crees que ya llegaste, es porque estás lejísimos. Es bien importante ser muy autocrítico, entender en dónde están nuestros conocimientos, entender en dónde están nuestras habilidades y trabajarlas. Siempre estarnos revisando en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y pues tenemos que avanzar, ir avanzando. Acuérdense que el agua estancada se pudre. Después vamos por el tema de la automotivación. Eso se los decía desde hace rato, ¿no? Es muy importante que ese fuego de la motivación sea interno, sea nuestro. Que no necesitemos que alguien venga a decirnos las cosas. Va a haber momentos en los que nadie va a apostar y nadie va a dar un peso por nosotros porque a lo mejor ya están hasta cansados de lo que ha estado pasando dentro del negocio. Entonces, nosotros tenemos que decirnos, oye, levántate, ya la sufriste un ratito, vamos a seguirle dando porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. La perseverancia, pues es muy importante, hay que ser constantes,
hay que seguir avanzando. Si a la primera de cambio a la primera de cambio no te funciona, bueno, pues tienes que ver para la siguiente cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a cambiar para que realmente tengas éxito y para que se pueda seguir haciendo las cosas. Te digo, no siempre va a ser todo perfecto, así que entonces tienes que ser perseverante, tienes que ser constante y los resultados buenos no se dan normalmente en el corto plazo, se dan en el mediano y en el largo plazo. Liderazgo, bueno, pues vas a tener un equipo de trabajo, eso es lo que nosotros pretendemos, entonces es muy importante que trabajes en tus habilidades como líder, que seas una persona que más que ser un jefe nada más como tal, seas un líder y a través del ejemplo y a través de una buena comunicación convenzas a tu equipo de por qué se están haciendo las cosas, ¿no? No que solamente a través de atemorizar o de incentivos, sobre todo en temas de tangibles, convenzas a la gente. No, convéncela porque realmente lo que estás haciendo y lo que estás diciéndoles les hace sentido y porque va a llevar a todo el grupo a un éxito conjunto, ¿no? El trabajo en equipo, por consecuente, es muy importante. Entonces tienes que saber trabajar en equipo y saber escuchar a los demás. No siempre ser tú el que tenga necesariamente todas las opiniones y todas las palabras. Hay que saber escuchar, hay que saber en algunos momentos ser parte de un equipo. No siempre tienes que estar liderando tú. Muchas veces tienes que darle, o no muchas veces, al final tienes siempre que empoderar a tu gente y debes de aceptar las decisiones también de ellos. Ser un buen líder quiere decir que también es un buen integrante de equipo. Toma de decisiones basada en evaluación de opciones. Bien importante que no te quedes solamente tomando las decisiones pues porque creo que es lo indicado o a la primera porque ya estoy desesperado y no quiero evaluar 2 o 3 opciones más. Es importante que siempre tengas todos los elementos para tomar una decisión adecuada. Que no te quedes solamente con una parte de la película, ¿no? Y pues la adaptabilidad. Eso es muy importante, que seas flexible, sobre todo porque muchas veces la mentalidad del emprendedor se acaba siendo cuadrada con el tiempo, ¿no? Entonces te imaginas que tu solución va a ser solamente de una manera y tiene que ser así. Y no, muchas veces lo que pasa es que tienes que adaptarte, tienes que cambiar, tienes que adaptarte a cómo trabaja tu equipo, tienes que adaptarte a cómo trabaja el entorno, a lo que está pasando en el momento, en la ciudad, en el estado, en el país donde tú te desenvuelves, en el mundo en general. Hay que adaptarse y esa es una de las grandes leyes de la selva, ¿no? O sea, hay que adaptarse o morir. Entonces, es muy, muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les tengo una matriz donde tenemos estas habilidades que debemos de desarrollar y lo que vamos a hacer es calificarnos en dónde estamos hoy, ¿no? Y cuál es el nivel jerárquico que tiene esto para mi empresa, ¿no? ¿Qué tan importante? Yo tengo 10 habilidades, pues bueno, pondré del 1 al 10 cuál yo creo que son las más importantes para el tipo de negocio que estoy poniendo yo, ¿no? Entonces, yo me voy a evaluar en la siguiente escala, ¿no? Puedo poner si es que soy un experto, si es que soy una persona que tiene práctica pero no tiene teoría, práctica sin teoría, si tengo teoría pero no tengo práctica, si tengo una noción general o si definitivamente es desconocido para mí esto, ¿no? Entonces, ya que tengo yo esto, yo puedo saber en dónde estoy parado, ¿no? O sea, como punto número 1. Y entonces, bueno, ¿a qué me comprometo a hacer? ¿Qué es lo que yo quiero realizar y qué es lo que voy a hacer para poder cubrir ese nivel de dominio que yo necesito? Porque es importante que ponga en dónde estoy ahora, el nivel jerárquico, y en dónde debo de estar por el tipo de negocio que estoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo, solo tomé 2 puntitos, pensando en una empresa, por ejemplo, de software, ¿no? Bueno, pues en el nivel jerárquico pusimos en el punto número 1 lo de toma de decisiones basada en evaluación de opciones, ¿no? Necesito ser experto y hoy en día tengo práctica, pero no tengo teoría. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tomar una certificación en Data Analytics y le pongo una fecha. El número 2 del nivel jerárquico, pues es tomar, estoy hablando de creatividad. Entonces, hoy en día me puedo considerar
que soy una persona que tiene noción general y necesito tener un nivel de experto. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a tomar una certificación en Design Thinking. Entonces, pongo una fecha para cuando yo pienso tenerlo todo listo y hasta ahí estamos con ese tema. Bueno, y cuando estamos hablando del tema de los conocimientos, del perfil que tiene que tener el emprendedor, de las habilidades que hay que hacer, hay un libro que quiero recomendarles y que creo que es importantísimo, puede ser una piedra angular dentro de su formación que están teniendo para ser emprendedores, que son Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Es un libro que no tiene desperdicio absoluto, que la realidad te sirve para alinearte a ti como emprendedor y que es algo que se lo recomiendo no nada más para alguien que esté emprendiendo, ¿no? Eso se lo puede recomendar a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a todo mundo. Es un libro que la verdad da muchas herramientas para cómo manejarte, ¿no? Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que se trata, pero intenten leerlo, intenten verlo en algún momento que tengan. Yo sé que ahorita con el tema del proyecto, todo, a veces es un poco complejo ponerte otras cosas más, por eso les voy a dar este resumen, pero en algún momento que tengan oportunidad, no tiene desperdicio. Este libro habla de 3 niveles que el ser humano o las personas altamente efectivas deberían de cumplir, ¿no? El nivel número 1 es el nivel, o el primer nivel, porque no es el número 1, es el de la independencia. Este nivel de independencia habla sobre las victorias privadas. Eso trata sobre cómo yo, en el punto más interno, logro tener los hábitos necesarios para ser una persona altamente efectiva, ¿no? Entonces, después de eso, nos vamos al tema o al nivel 2, que es el segundo nivel, que es la interdependencia. Aquí ya es una victoria pública, porque interdependencia quiere decir que yo tengo mi independencia, pero que me sé relacionar perfectamente con las demás personas. Eso es bastante importante. Y finalmente tenemos pues el nivel de la mejora continua, que ya lo platicábamos anteriormente, que es muy importante porque eso es lo que me va a dar a mí una vigencia, siempre tener como este ojo de tigre y siempre seguir avanzando. Entonces, en el primer nivel, en los hábitos de independencia, habla del hábito de ser proactivo, comenzar con el fin en mente y poner primero lo primero. Cosas súper básicas, el nombre de cada uno dice las cosas y cómo van. Después nos vamos al segundo nivel, que es la interdependencia. Entonces ahí tenemos que pensar ganar. Tenemos que buscar primero entender y luego ser entendidos, importantísimo, y aprender a sinergizar, ¿no? Ver cómo voy a sinergizar para lograr las cosas. Entonces aquí yo ya soy independiente, pero me sé relacionar muy bien y en ese momento soy interdependiente. Y finalmente la mejora continua, que es lo que les decía. Aquí lo llaman como afilar la sierra. Llega un momento en el que yo ya trabajé todos estos puntos, volteo, afilo la sierra y sigo avanzando otra vez y me vuelvo a hacer este trabajo de introspección, cómo estoy en cada una de estas cosas, lo trabajo y sigo adelante. Pero siempre hay que volver hacia atrás, afilar la sierra y seguir adelante. Y bueno, luego nos vamos al tema de los conocimientos esenciales. No les digo que tienen que ser expertos en todo, porque a mí no me gusta el tema de los todólogos, ¿no? Pero sí hay que conocer, al menos generalmente, algunas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un equipo de trabajo. No les digo que ustedes van a hacer las cosas, pero sí tienen que saber cómo se hacen, de dónde vienen, para también involucrarse en el proceso y de alguna manera poder pedir resultados sobre algo, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estrategia empresarial, gestión de personal y habilidades directivas, dirección financiera, marketing y ventas, administración de proyectos, gestión operativa, procesos y logística, es esa parte, normativa mercantil y fiscal, y los aspectos técnicos o específicos del rubro en lo que estamos andando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo mismo que hicimos más o menos en el punto de las habilidades, ver en dónde estamos parados y ver qué necesita nuestro negocio, ¿no? Para calificarnos. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Yo hoy en día soy una persona
que pues, tengo mi MBA y estuve trabajando siempre en administración, en negocios, todo. Pero resulta que tengo muy buenos contactos y me apasiona el tema del café. Entonces, pues decidí poner una cafetería. Yo tengo que ver el nivel jerárquico de lo que yo voy a hacer como empresario y lo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, vamos a pensar que el tema de la estrategia empresarial pues, es el número uno, porque si no, ¿hacia dónde va el negocio, la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso yo me considero un experto y entonces, pues, ¿qué hago? Solo voy a actualizar mis conocimientos, ¿no? Yo tengo que estar consciente que los tengo que estar actualizando, estar viendo y todo. Pero, ¿qué pasa en el caso del conocimiento técnico específico? Bueno, pues me gusta mucho tomar café, pero pues, yo no soy barista, yo no sé preparar un café como tal. O sea, me lo puedo hacer para mí, pero no sé hacer el arte latte o no sé hacer algunas cosas así. Entonces, bueno, yo no voy a ser el barista del negocio, pero sí tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un curso para ser barista y otro para repostería, por ejemplo, ¿no? Entonces le pongo fecha y con eso avanzamos. Esto es lo que tenemos que hacer en este punto. En el workbook van a tener estas dos matrices para que ustedes las llenen y las trabajen y hagan su plan para seguir adelante con eso, ¿no? Y bueno, pues nos vamos al tema de qué tipos de emprendimiento hay, ¿no? Cuando hablamos de tipo de emprendimiento es dónde podríamos más o menos encajonar el tipo de emprendimiento o lo que estamos haciendo dentro de un esquema de de dónde nace y hacia dónde va, ¿no? Básicamente. Entonces, hay emprendimientos que son escalables, que son creados para crecer en el mediano plazo. No son de esos que pues, salen como un meteorito y vienen a romper el mercado, ¿no? Pero pues sí es un negocio que yo lo estoy visualizando. Me va a costar a lo mejor algo de trabajo, pero en el mediano o largo plazo va a estar funcionando bien, tiene diferentes etapas y va a ir funcionando. Hay emprendimientos sociales, estos son importantísimos porque ahí buscamos generar impacto positivo en la sociedad, ¿no? A lo mejor una planta potabilizadora de agua con una tecnología que no existía, entonces imagínense el impacto que va a tener, una escuela, un nuevo método de educación, cosas que impactan mucho, algunas cuestiones, algún alimento súper poderoso para alimentar a la gente en desnutrición. Estos son emprendimientos sociales. Novedosos, pues aquí nos enfocamos en crear soluciones innovadoras para el mercado, cosas que tienen que ver mucho con investigación, cosas que no existen, cosas en las que nosotros nos vamos a encargar de hacer un muy fuerte trabajo para el tema de investigación y para romper el mercado como tal, ¿no? Después vienen los emprendimientos de imitación, donde estamos replicando un modelo de negocio exitoso y a lo mejor cambiamos nuestra propuesta de valor, hacemos algunos cambios diferentes, pero pues realmente ya no somos los primeros en ponerlo, ¿no? Como tal. Hay otros que se llama oportunista, suena un poco feo la palabra, pero más bien lo que quiere decir es que hay una oportunidad que se genera en el mercado en el momento. Esto pasó, por ejemplo, bastante fuerte con el COVID. La gente que estuvo de repente vendiendo las mascarillas, el alcohol en gel, el alcohol en spray, satisface una necesidad que hay una necesidad urgente, ¿no? Incluso la gente que hizo las vacunas. Hay emprendimientos pequeños que son dirigidos al autoempleo, con pocos empleados. Ahí de repente, por ejemplo, hace no mucho en Estados Unidos vi algunos carritos de café donde se ve tal cual que es el emprendedor el que está empezando desde cero, está funcionando, y hay mucho amor en ese tipo de emprendimientos también, ¿no? Incubadores cuando es de alto riesgo y tiene posibilidad de ganancias altas, y tanto ese como el tecnológico es mucho para aplicaciones que se ocupan ahora mucho, el tema de software, son cosas que finalmente necesitan de un financiamiento bastante grande muchas de las veces, pero que tiene un potencial de ganancias bastante importante y que se pretende que rompa el mercado, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las etapas de un emprendimiento, ¿no? Cuando yo estoy arrancando, bueno, pues tengo mi idea del negocio, ¿no? Punto número 1 es la idea que tenemos de negocio. Ahora lo que estamos haciendo es pasar de esa idea de negocio a la puesta en marcha.
De ahí, pues no los voy a mentir, no les voy a decir, hay un crecimiento inestable, es lo más normal. A lo mejor tenemos la fortuna y trabajamos tanto en todo este plan que estamos haciendo dentro del workshop que no tenemos por qué tener un crecimiento inestable, pero lo más normal es que ocurra en lo que van conociendo nuestro producto, en lo que nos vamos dando a conocer nosotros también dentro del mercado. Entonces es un crecimiento inestable. Después viene el crecimiento estable. De ahí vamos a una parte de funcionamiento óptimo, donde ya tenemos procesos, procedimientos, encontramos la manera más eficiente y eficaz de hacer las cosas. Y de ahí lo normal es que salga o a haber una expansión, crecer el negocio, abrir más sucursales, irnos a otro territorio o traspasarlo y venderlo, ¿no? Esas son las etapas naturales de un emprendimiento. Y pues, ¿qué es lo que estamos pretendiendo con este workshop? Lo que estamos pretendiendo es asegurarnos el éxito de este emprendimiento que tenemos, ¿no? Porque hay cifras muy fuertes. Por ejemplo, la tasa de supervivencia de pequeños negocios en los Estados Unidos tiene números que, si uno bien se imagina, bueno, Estados Unidos, nosotros estamos en Latinoamérica, puede haber problemas. En Estados Unidos no. Bueno, pues ¿qué creen? Que en Estados Unidos el primer año solo sobreviven el 78.6% de las empresas. Ya cuando nos vamos a 5 años, solo llegó el 50%. Y si hablamos de 10 años, solo llegó el 33%. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues hay ingresos insuficientes, hay falta de indicadores, hay falta de procesos de análisis, una planeación deficiente, problemas con la ejecución, estructura organizativa inadecuada, conflicto con los accionistas y mal manejo del tiempo. Entonces, lo que estamos pretendiendo con esto, sobre todo, es que haya una buena planeación de todos esos puntos y recoger la mayor parte posible de datos y anticiparnos a varios escenarios para que cuando salgamos al mercado estemos listos para hacerlo. Y el trabajo nuestro es darles todas esas herramientas que nosotros ya conocemos y que sabemos que funcionan muy bien para que ustedes puedan hacerlo de la manera pues más fácil posible, más práctica posible y que tengan la menor cantidad de trabas, ¿no?, dentro de su emprendimiento. Y bueno, para cerrar este primer módulo, hay una frase que a mí me gusta bastante también. Ya vieron que me gustan bastante algunas frases, irles diciendo y todo, las vamos a estar viendo a través de este workshop. Pero esta frase la hizo Nicholas Murray, que fue un premio Nobel, y dice que tan solo hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Así que ustedes decidan dónde quieren estar. A mí me gusta hacer que las cosas pasen. Estoy casi seguro que todos ustedes también, y por eso están aquí. Y pues vamos a hacer que las cosas pasen, ¿no? Muchísimas gracias por poner atención en este primer módulo. Los invito a que estemos muy motivados y sigamos con el siguiente material. Y bueno, de nuevo, bienvenidos a este subcurso de emprendimiento del sueño al hecho. Gracias.